Buenos días, amigos de Perú 21. Estamos acá con un invitado muy especial, el doctor Iván Meini. Vamos a hablar de temas de coyuntura. Empezamos con los relojes. Hay ya un pedido de la Fiscalía, mejor dicho, ya ha iniciado una investigación. ¿Hasta qué punto puede escalar esto? ¿Se puede llegar a pedir el número de serie, quién lo compró, recibos, etcétera? Sí, de hecho, esa es la razón por la cual la Unidad de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, así se llama, ha iniciado diligencias preliminares. Y en el contexto de estas diligencias preliminares tendrá que, por supuesto, como ya entiendo se ha hecho, pedir, en este caso a la presidenta Boluarte, que entregue las facturas, recibos o la documentación que acredite cuánto pagó, si fue un regalo, cuándo accedió a esos relojes, etcétera, etcétera. Lo que se trata en definitiva es de averiguar de dónde provienen y en qué momento fueron recibidos por la señora Boluarte. Y esto, por supuesto, puede desencadenar en una serie de escenarios, ¿no? Si uno se guía por las declaraciones de la presidenta, que dice que eso forma parte de sus rentas, de su trabajo, digamos, no parece muy coherente, o que esa hipótesis se pueda corroborar. Mientras sea presidenta de la República, sin embargo, no puede ser acusada, no puede ser investigada formalmente. Por tanto, aun cuando existan indicios razonables de que habría cometido algún delito de enriquecimiento ilícito o de omisión de consignar información en declaraciones juradas, esto no podría continuar mientras ejerce el cargo de presidenta más allá de unas investigaciones preliminares. Es como lo que sucedió con el expresidente Castillo. Mientras no se trate de alguno de los delitos que expresamente estipula el artículo 117 de la Constitución, enriquecimiento ilícito no es uno de ellos, omisión de consignar información tampoco, no se le va a poder investigar propiamente mientras ejerce el cargo. Solo preliminar. Solo preliminarmente. Se suspenderá la investigación para cuando deje de ser presidenta y en ese entonces, en ese escenario, podrá continuarse. Ahora, varias cosas. En primer lugar, ayer se ha desgranado el tema. Claro, ella, aparentemente en el rubro otros, ha habido un aumento de ingresos, pero al mismo tiempo ha bajado sus ingresos formales porque el presidente gana menos que el ministro. Era 30.000 a 15.000 o 16.000. Digamos, aparentemente pareciera que no cuadra, ¿no? En todo caso, se verá en la investigación, ¿no? Pero, ¿cuál es el escenario más complicado legalmente para ella? ¿El regalo? ¿La omisión? En realidad, ambos son complicados, porque así hubiese sido un regalo, y no tiene nada de malo que acepte un regalo, tendría que explicar como mínimo dos cuestiones. Primero, ¿por qué no consignó esa información en su declaración jurada, conforme es obligatorio? Y en segundo lugar, se genera siempre la hipótesis de quién se lo regaló y en qué momento. Porque un reloj, digamos, de ese valor, es un objeto valioso, es una joya. Y quien regala eso a una presidenta de la República tendrá que explicar por qué. Es decir, ese tipo de relojes o de joyas, salvo que exista alguna relación muy íntima, ¿no? Una amistad consolidada en los años, luego tendría que explicar y cómo así una persona distinta le entrega casi $10.000 en un reloj o más. Entonces, eso no es común, no es frecuente. Y cuando se trata de un regalo a un funcionario público, genera más suspicacias. Ahora, lo que ha dicho el Contralor ha matizado luego, pero lo que ha dicho da a entender que hay un terreno gris en la declaración jurada. Es decir, hay en el rubro, en un rubro puedes incluir, entiendo que lo que dijo es desde obras de arte hasta joyas, pero queda como ambiguo. ¿Cuál es el límite o qué cosas se incluyen y no? No es así. En mi concepto, no. Y en todo caso, si acaso hubiese alguna ambigüedad, yo considero que no lo hay, eso no puede zanjarse a favor de la ausencia de transparencia o la falta de transparencia. Es al revés. O sea, el principio que rige la obligación de los funcionarios públicos de entregar una declaración jurada completa cuando inician el cargo, de manera frecuente, y cuando cesan en el cargo, no es otra que la transparencia y rendición de cuentas. Entonces, cualquier conflicto que pueda haber en torno a una eventual ambigüedad o oscuridad de la reglamentación tiene que resolverse a partir de ese principio de transparencia. Y además, yo creo que cualquier persona bien intencionada no va a tener mayor problema a la hora de decir si un reloj Rolex absolutamente caro lo pongo como joya o como reloj o obra de arte. Al final no importa dónde se consigne.
Lo importante es consignarlo. Claro, claro, buen punto. Otra cosa, a comparar con el caso Castillo, ¿no? Ahora, el caso de Benavides con Castillo llegó hasta un punto mucho más expectante, de alguna manera, ¿no? La investigación. Es decir, no se puede acusar, pero se puede investigar preliminarmente. Y eso tiene también consecuencias políticas, ¿no? ¿Podemos prever que eso puede pasar, similar a lo que hizo Benavides con Castillo? Bueno, está pasando. Está pasando. De hecho, la Fiscalía de la Nación ha iniciado ya investigaciones preliminares. Claro. Por un delito distinto al que en su momento la ex fiscal de la Nación, Benavides, inició diligencias preliminares contra Pedro Castillo. Sí. Pero formalmente son escenarios muy similares, investigaciones preliminares en ambos casos. Pero en ningún caso, en virtud del artículo 117 de la Constitución, se podrá pasar a la etapa siguiente, que sería la investigación preparatoria, en tanto se sigue ejerciendo el cargo de presidente de la República. Esto cambió en los últimos años, ¿no? Antes de Zoraida y antes de toda esta discusión de Patricia Benavides, no había muchos casos en los cuales se investigaba paralelamente al presidente, ¿no? Uno, porque no habían evidencias, o dos, porque no se... Ahora todo es más rápido, digamos, las evidencias salen más rápido, las denuncias son más fuertes. ¿Cree que eso nos puede llevar a una figura en algún momento como la que hay en Estados Unidos de un impeachment? ¿Debería haber acá algún tipo de figura que permita, digamos, cambiar eso en algún momento, la investigación durante la gestión? Yo creería que sí, pero creería también que no es que con los presidentes que ejercieron el cargo con anterioridad a Castillo no haya existido la necesidad de investigar. Claro. Lo que sucedía era que no existía algún indicio o prueba que sugiriera la necesidad de investigar. Lo que pasaba era que la interpretación imperante en el Ministerio Público era que a un presidente en ejercicio no se le podía investigar ni siquiera con investigaciones preliminares. Y esa interpretación del artículo 117 cambió con la ex fiscal Patricia Benavides. Pero no es que la interpretación anterior haya sido incorrecta y esta sea correcta. Ajá. En derecho se admite que existe eventualmente más de una interpretación plausible, aceptable. Según el estado de la jurisprudencia y de la argumentación e interpretación hasta hace algunos años, era más o menos consolidado que a un presidente no se le podía ni siquiera investigar preliminarmente mientras ejerciese el cargo. Claro. Ahora existen razones, y sobre todo vinculadas a la prevención y el combate a la corrupción, que sugieren que a un presidente en ejercicio sí se le puede investigar preliminarmente. No imputar formalmente cargos, que sería una investigación preparatoria, ya un proceso penal. Claro. Y en realidad eso tiene que ver con el propio sentido de la Constitución. El artículo 117 lo que pretende hacer es blindar al presidente y que solo se le pueda imputar cargos cuando son cargos realmente graves, ¿no? Que pondrían en jaque la razón de ser del ejercicio del cargo. Lo que habría que preguntarnos es si los delitos de corrupción o de lavado de activos o delitos especialmente graves que pueda cometer una persona que ejerce el cargo de presidente de la República no ameritarían también estar comprendidos en el catálogo de supuestos para que pueda ser acusado y procesado y eventualmente vacado en el ejercicio del cargo. Algo similar a lo que sucede con el impeachment en Estados Unidos. Y sobre el caso de los fallecimientos, algunos abogados penalistas han adelantado que, por ejemplo, el premier es responsable porque la presidenta es constitucionalmente incapaz, digamos, mejor dicho, inmune, inimputable, ya. Y que finalmente uno puede, o que los policías, las Fuerzas Armadas tienen la capacidad de la forma en que se lleva a cabo la orden. ¿Hay algo que tiene una opinión formada al respecto o el caso no lo ha visto a detalle? La responsabilidad en la que puede incurrir el premier, el Consejo de Ministros o un ministro por los actos realizados por el presidente de la República son en primer lugar de naturaleza política, eventualmente administrativa, disciplinaria. Más allá de lo que se puede establecer en la Constitución, la responsabilidad penal es estrictamente individual. Y
existen formas en que un ministro o un premier puede zanjar su eventual responsabilidad, por ejemplo, renunciando o denunciando un acto que considere ilícito. Por ejemplo, cuando el expresidente Pedro Castillo da el golpe de Estado, varios ministros renuncian. Es un acto más o menos claro de zanjar su responsabilidad, ¿no? Pero claro, el problema surge cuando el premier o algunos ministros de esta presidenta o de otro presidente lo que hacen es avalar con sus declaraciones y con sus actos y comportamientos una estrategia, un comportamiento que genera dudas, ¿no? Que puede estar teñido con una sombra de ilicitud. En ese caso ya no es solamente el ejercicio del cargo, porque un ministro, por más que sea, por ejemplo, el ministro de Justicia o premier, no es el abogado del presidente de la República. Claro. Son cargos que representan al Estado, ejercen una cartera. Por más Estado. Que además sea el abogado en ese caso. Es que es algo que también debería evitarse porque es un conflicto de intereses. ¿No debió ser abogado y premier al mismo tiempo, probablemente? Digamos, mientras ejerce el cargo de premier, evidentemente no. Claro, pero pasó de abogado a premier. Claro. Pero lo que sí habría que evitar es que un ministro, aunque sea de justicia, o el premier, ejerza en los hechos de abogado particular. Claro. ¿No? El presidente o la presidente tiene todo el derecho de nombrar un abogado. Y el premier y el ministro tienen que trabajar en la cartera que les compete. Claro. Paréntesis, creo que habló también sobre el caso de Yaciré, ¿no? En algún medio, pero sí me gustaría desarrollarlo. Al final queda la idea, puede haber un delito ahí de influencia, tráfico de influencia o colusión, o queda ambiguo el tema. Digamos, si uno se basa en la información que ha sido difundida, publicada, no creo que quede mucho ámbito para la duda. Lo único que habría que cotejar o confirmar es la fecha de la cual proviene el audio o el video. 21 o 23. Efectivamente, porque si proviene de un momento previo al que el señor Otárola le ejercía un cargo público, entonces sería un particular ejerciendo influencias, ¿no? Para poder colocar a una amistad o a una persona vinculada en el Estado. Eso ciertamente puede ser delito y tendrá que investigarse. Sería mucho más grave si eso data de un momento en el que ejercía la función pública. Así es. Y otro caso de coyuntura, bueno, Vizcarra, ¿no? Ya hemos visto que han ido a allanar. Nunca se ha visto, creo que en la historia, esto de que devuelvan una coima. No sé si eso es peor o mejor, pero en todo caso ha habido opiniones también al respecto, ¿no? ¿Cómo se configura ahí el caso de Vizcarra para usted? Hombre, lo que pasa es que Vizcarra tiene varias investigaciones. Sí. ¿no? Claro. Y tendrá que responder por todas ellas. En esta en concreto, que se vincula a imputaciones por delitos de corrupción, de colusión, por obras en Moquegua, en el gobierno regional de Moquegua, lo cierto es que hay colaboradores eficaces que indican que han recibido efectivamente coimas para, como funcionarios públicos, dar buenas pros a empresas que no tendrían por qué haberlas recibido, cuando Vizcarra era presidente regional. Lo que aquí habría que confirmar o cotejar es que lo declarado por estos colaboradores y lo recibido como coima por ellos pueda escalar hasta el expresidente Vizcarra. La hipótesis fiscal sostiene que sí, pero precisamente sobre eso versa las investigaciones. El allanamiento al domicilio de Vizcarra y de su exministro Edme Cubas aparece absolutamente inoportuno en el tiempo, es decir... ¿Por tardío? Por tardío. Claro. ¿no? Ya las declaraciones de los colaboradores datan de hace 2 meses aproximadamente, y claro, quien se siente delatado públicamente por una información así, lo primero que va a hacer es poner a buen recaudo la información que tiene en su mano y que le compromete. Por tanto, un allanamiento tan tardío, eventualmente han podido encontrar algo, pero probablemente no mucho. Claro. Sobre el caso de Sui, es ahí sí muy distinto, ¿no? Porque claro, ahí, la defensa de Sui también ha respondido al respecto, pero en todo caso ahí es otra figura completamente distinta. ¿Cómo lo ve ahí? Sí, ahí igual se trata de un tráfico de influencias, ¿no? Por el hecho de haber, en teoría, esa es la hipótesis fiscal, haberle dado un puesto o contrataciones en el Estado casi de manera a dedo a una persona que en principio no tendría o no cumpliría con el perfil para
ejercer eso, ¿no? Por algún tipo de amistad, por algún tipo de prebenda. Entonces, ahí también la hipótesis que se maneja es de un tráfico de influencias. Claro, pero la defensa de Spring dice que él le habría dicho a una señora, a la que le dijo una ministra, a la que le dijo una... Entonces no hay una jurisprudencia que vea ese escenario de tráfico en cadena, no sé cómo le llaman. Sí, pero... ¿Es una figura extraña o...? No, no es una figura extraña, porque en realidad eso es lo que la realidad permite. Claro. O sea, uno puede... No le quita la responsabilidad. Traficar con las influencias de manera verbal Directa. y de manera inmediata, presencial, por teléfono, con un correo, con un chat, a través de un intermediario, de 2 Claro. o de 3, por una carta. Es decir, entonces, en lo que habría que fijarnos no es cuál ha sido La cadena. la paloma mensajera o el íter que ha seguido Ajá. el mensaje, Ajá. la influencia, sino si ha estado dirigida desde un inicio a que llegue a una finalidad ilícita. Claro. Si había la intención del inicio, Así es. la cadena Es más, se sigue porque ese nomás. argumento, llevado al extremo, desnuda lo absurdo que es, porque yo, para generar mi impunidad, podría valerme de 3 o 4 intermediarios, Claro. ¿no? Y luego decir, no ha sido una comunicación directa y por tanto no hay jurisprudencia alguna que avale que acá hay un delito. No. Sí, porque No, eso lo no es muy escuché lógico. el otro día, la defensa de Swing, ¿no? Que prácticamente es como culpas al que pintó el carro y luego vendió el carro y le cambió la llanta y se armó todo un tinglado. Pero bueno, pasando a otro personaje, bueno, el caso de Toledo parece que va a salir, ¿o no? Debería, porque, de nuevo, según lo que se conoce por los medios de comunicación, Ajá. es uno de los que tendría más acervo probatorio, ¿no? De hecho, el que Toledo haya sido extraditado por el gobierno de Estados Unidos en su momento fue un indicio, digamos, que hace creer que ya para la justicia norteamericana, que tiene elevado el estándar, existen pues indicios razonables, concluyentes, que ameritan como mínimo un juicio oral. Algo que está enfrentando el expresidente Toledo. Y además, por lo declarado por su ex amigo Maiman, Claro. que ha además dicho cuánto dinero recibió, ha demostrado cuál es la ruta del dinero, es decir, no está en duda que se recibió dinero, Así es. a través de quién, la ruta, cómo lo recibió y dónde lo depositó. Entonces, para un delito de colusión, un delito de corrupción, realmente queda poco más que probar. Es necesario el juicio oral, por supuesto, todos tienen derecho de defensa, Claro. pero, digamos, es un caso, creería yo, sólido. Y sin embargo, se decía que podía llevarlo en libertad, ¿no? Hasta hace poco se había una teoría. Lo que pasa es que las detenciones, mientras dura un proceso, deben ser realmente la excepción. Claro, tiene que ver con otro tema, ¿no? Y en realidad, No con tu nivel de culpa, sino efectivamente, la detención preliminar o preventiva no es una pena adelantada. Claro, es por el comportamiento que... Es por el riesgo de fuga, El riesgo de fuga. o de obstaculización a la actividad Y en provocada. ese sentido no ha habido... En el caso de Toledo, Ah, hombre, fugó. bueno, Yo creo que ese sí. es un dato claro, Claro, claro. de que hay un riesgo de fuga. Claro. Para retomar los temas que iniciamos, está este debate, el Código Procesal Penal, el nuevo. ¿Quién investiga, policías o fiscales? ¿Es una falsa disyuntiva o cómo lo ven? Yo no creo que haya mucha disyuntiva realmente. Ajá. Digamos, para el que quiera responder esa pregunta desde el punto de vista del derecho vigente en el Perú, la respuesta es clara. La tiene la Constitución, la tiene el Código Procesal. Constitución del 93. Es una constitución aprobada en pleno gobierno Eso es bueno fujimorista. precisarlo. Esto viene en 93, solo que recién se implementa en 2004 por diversos... Claro, en realidad la Constitución es del 93. Claro. Y en el capítulo de la Constitución que dedica al Ministerio Público, además de decir que es un órgano constitucionalmente autónomo, persigue el delito, representa a la sociedad, dice expresamente, dirige la investigación penal con la ayuda de la Fiscalía. Es decir, la Constitución es clara a la hora de establecer quién dirige y quién ayuda. Claro. El Código Procesal Penal vigente, digamos, desarrolla ese modelo. Claro. Un modelo que se conoce como un modelo acusatorio, de alguna manera. Lo que pasa es que el antecedente de ese Código Procesal Penal, que es del 2004, cuando entró en vigencia, en realidad es el 91. Claro. También, digamos, en una época en donde el gobierno era fujimorista. Por distintas razones entró en vigencia en 2004. ¿Qué es mejor? ¿Que investigue la Fiscalía o que investigue la policía? Ambas podrían tener cuestionamientos, ¿no? Porque, en principio,
se puede corromper a un fiscal, también se puede corromper a un policía. Claro. Pero en mi concepto existen muchas razones por las cuales la investigación de un delito tiene que estar en manos de un fiscal penal. Entre otras cosas, porque es una persona que ha estudiado el derecho, ¿no? Entonces, por regla general, aun cuando la policía tenga un expertise propio de la práctica, y existan muy buenos policías de investigación, lo cierto es que investigar un delito es algo más que investigar hechos. Es decir, es investigar vulneraciones a las leyes, ¿no? Y por tanto, cuando la investigación penal está en manos de un fiscal o un equipo de fiscales que es ayudado por la policía especializada, creo que es un tándem adecuado. Lo importante es garantizar que las decisiones que se toman en la investigación sean decisiones tomadas por la autoridad competente, por los fiscales, porque están obligados a fundamentar en derecho. Cuando las investigaciones penales las dirigía la policía, y emitía un atestado o un parte, se pronunciaba sobre una eventual responsabilidad penal, lo cual también podría ser considerado un exceso, y de hecho se mandaba serlo, con todo, claro. porque, digamos, el policía no es fiscal, y el fiscal no es policía. Entonces, creo que lo importante es garantizar que al menos el modelo prevea que quien vaya a tomar las decisiones sobre una investigación que pueden restringir derechos o someter a una persona a un régimen de investigación más rígido, sean pues autoridades fiscales que están obligadas a fundamentar en derecho, porque eso además permite al afectado cuestionar jurídicamente esas decisiones. Claro, claro. Quizá la crítica viene porque estamos ante un nuevo tipo de delincuencia, un poco más avesado, y bueno, hay que buscar un poco... Sin duda, pero... algún tipo de respuesta. Pero ¿no? yo creo que eso no debería llevar a resquebrajar el modelo, claro, que ya bastante ha costado. Por supuesto que hay fiscales que hacen un estupendo trabajo y otros no necesariamente. No, claro, ¿no? claro. Hay casos en donde hay la fiscalía sonó mucho este caso de esta fiscal dilata los tiempos, por supuesto. Claro, sonó mucho el caso de la liberación, ¿no? Pero si uno recuerda lo que pasaba antes cuando también. la investigación estaba dirigida por los policías, la situación no era muy distinta. No, claro. ¿No? Entonces, lo que ha cambiado es el nivel de violencia, quizás, ¿no? Efectivamente, pero eso podría responderse estatalmente con la creación de fiscalías especializadas. Tenemos fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios, lavado de activos, extinción de dominio, trata de personas, crimen organizado, delincuencia informática. Claro, porque cada manifestación delictiva tiene sus propias particularidades. Y está bien que los fiscales y los jueces se especialicen en la investigación y en la reacción frente a esa criminalidad, al igual que la policía. Hay dependencias de policía especializadas en trata de personas, crimen organizado, y eso está bien. Pero claro, la pregunta sigue siendo quién debe tener la última palabra, la decisión, la batuta en la investigación, en el concepto de la fiscalía. Claro, buscando soluciones alternativas, por ejemplo, hay policías y exministros del Interior que decían, bueno, hay que crear el GEIN, ¿no? Morán, por ejemplo, ¿no? Un nuevo GEIN con más inteligencia, con más recursos, pero para este crimen organizado. Y por el lado legal, algunos exministros y algunos penalistas han dicho, de repente hay que buscar, no volver a los sin rostro, porque eso es anticonstitucional, pero digamos, descentralizados. De repente el juez está en otro distrito, en otra región. ¿Hay salidas, digamos, creativas a esto o es un poco forzar la pita? Es que yo vería que son discursos que no están necesariamente contrapuestos. Claro. No son necesariamente excluyentes. Es perfectamente posible que la investigación por un delito complejo, violento, que involucra a una organización criminal transnacional incluso, pueda ser llevada por una fiscalía especializada con la ayuda de la policía, que puede tener un grupo, como lo que fue en su momento el GEIN, un grupo especialmente creado para ese tipo de investigaciones de criminalidad violenta, criminalidad organizada, que implica, digamos, además trabajar con contrapartes en el extranjero, ¿no? Que implica además algo más que investigar hechos, porque normalmente esas organizaciones también están involucradas en el lavado de activos. Entonces, hay investigación financiera internacional que hacer ahí. Entonces, es realmente complejo. Y ahí el trabajo interinstitucional es lo que debe hacerse. Sí, pues el presidente de Ecuador dijo eso, ¿no? Que a través de la comunidad andina hay que hacer algún tipo de... No sé si lo escuchó, pero del Novoa salió a decir que, claro, a los otros países tienen que también colaborar, ¿no? Porque legalmente parece que no hay antecedentes actualizados, hay un montón de temas que están en el aire, ¿no? Claro, y uno puede seguir salvando las distancias, ciertamente,
del espacio común europeo, ¿no? Claro. De Europa, Exacto, en donde salvando hay, distancias. digamos, por el tratado Exacto. de Europa y unos convenios Homologan. muchísimos, digamos, donde el intercambio de información es prácticamente moneda corriente. Así es. ¿no? Entonces, aquí todavía en el Perú, aun cuando se trate de obtener información de países vecinos, hay una burocracia bastante engorrosa que superar. Otro debate, en lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El tema de la colaboración eficaz. ¿Se ha pervertido el tema? ¿Siempre fue así? ¿Usted fue protagonista con Vargas Valdivia en el caso de Pichi Pichi, que fue el primero, ¿no? El primer grande caso, si no me equivoco, en Perú, de colaboración eficaz? ¿Hemos abusado de eso? ¿Se ha distorsionado? ¿O es parte del proceso? ¿Son los excesos naturales de la colaboración eficaz? ¿O no hay excesos? A ver, yo diría como idea central que la colaboración eficaz es una institución relativamente nueva en el derecho peruano. Surgió por la necesidad de tener información que lamentablemente solo suelen tener las personas que están comprometidas en los delitos. Claro, y algún tipo de mafia, algún tipo de organización. Pero eso sucede en el Perú, en Estados Unidos, No, Alemania, Singapur, Sri Lanka y Chipre. O sea, Claro. en todo el mundo. Italia y Estados Unidos eran los casos que usted mencionó como antecedentes. En ¿no? Estados Unidos siempre ha existido, Claro. está hasta en las películas, el Así fiscal es. pacta una pena Así es. y unos cargos a partir de la confesión o la reparación del daño Ajá. o la información que recibe el investigado. En Italia existen muchos casos famosos de cómo Claro. la fiscalía ha tenido que negociar incluso con personas que formaban partes de la mafia, Claro. para a partir de esa información poder desbaratar a la mafia, ¿no? Claro. Entonces es una cuestión, digamos, así planteada, estrictamente política y de conveniencia. ¿Qué conviene más? No ser capaces como Estado de desbaratar mafias, organizaciones criminales, recuperar el dinero y generar impunidad, o desbaratar las mafias, saber quiénes están comprometidos, a cambio de negociar algún premio, alguna atenuación o incluso alguna impunidad con alguno de los comprometidos. Es una decisión política. Por regla absolutamente general, en todos los países, esa decisión es: vamos por la colaboración bajo ciertos límites, bajo ciertos presupuestos. Ciertamente, el tiempo nos puede ir enseñando dónde hay que ajustar las tuercas, ¿sí? Dónde deberíamos ser más flexibles, menos flexibles, pero lo cierto es que la colaboración eficaz como institución tiene que seguir existiendo. Tengo la impresión, además, y esto lo conversábamos hace unos minutos, que lo que los ciudadanos a pie conocemos de los colaboradores eficaces es una muestra muy reducida Claro. de lo que realmente es la colaboración eficaz en el Perú. Las estadísticas demuestran que más allá de los 4, 5, 6 casos sonados en la prensa en la actualidad, existen muchísimos otros casos, decenas y hasta centenas de casos de colaboración eficaz, en donde no hay objeción alguna Claro. y se llega a utilizar esa información para fines adecuados. No son tan relevantes, tal vez, no tan sensibles como los casos de Odebrecht, los casos que involucran eventualmente a la ex fiscal de la Nación, Claro. ¿no? Pero siguen siendo casos de colaboración eficaz. Por tanto, para hacer un balance de la figura, no habría que quedarnos con una muestra Claro. reducida. Claro, claro. Porque se da esta ironía, ¿no? Que parece que hay más colaboración eficaz en los políticos, pero es lo que suena, como usted dice, ¿no? Que en la delincuencia común, ¿no? Las estadísticas la tiene el propio Ministerio Público, Claro, ¿no? claro. Sobre todo para crimen organizado. Y claro, es hasta cierto punto razonable, no digo justificable, que algún afectado por lo declarado por un colaborador Claro. postule o promueva algún cambio en la colaboración eficaz, Claro. precisamente para generar esa impunidad. Bueno, está este proyecto de ley que comentábamos, ¿no? El Hontay, ¿no? La Fiscalía, para ir cerrando, ¿qué se puede hacer ahí? Porque entiendo que el equipo está incompleto, pero en primer lugar, ¿no? Hay que primero completar el equipo de la Fiscalía, ¿no? Sí, el doctor Villena es fiscal de la Nación interino. Claro. No hay un quórum siquiera en la Junta de Fiscales Supremos para poder Claro. elegir. Y eso tiene que ser remediado en el más corto tiempo. Pero claro, quien tiene que convocar un concurso y suplir eso es la Junta Nacional de Justicia. Claro. Entonces, es un escenario, no voy a decir complejo porque jurídicamente no lo es, pero muy
enrevesado, muy manoseado, porque existen cuestionamientos contra la Junta Nacional de Justicia. Así es. De hecho, se ha inhabilitado a 2 de sus miembros, con lo cual tendría que complementarse Así es. los asientos de la Junta Nacional de Justicia para que a su vez pueda convocar concursos y pueda legitimar los resultados a los que llegue. Entonces, es una escalera. Así ¿no? es. Pero ciertamente la situación del Ministerio Público no es nueva, ¿no? Los Claro, cuestionamientos no son nuevos. Los tiempos no van al mismo ritmo, ¿no? Porque claro, como usted tiene que completar el jurado para luego completar la fiscalía, para luego... Pero digamos, los tiempos corren, ¿no? Los tiempos corren, claro. pero digamos, hay que entender que así como hay fiscales que no hacen su trabajo, hay otros que hacen un trabajo, digamos, para quitarse el sombrero. Claro. Algunos de esos casos son conocidos, otros no. Pero claro, lo cierto es que el Ministerio Público es una institución jerárquica, ¿no? Claro. Entonces uno debería ver en la cabeza a un fiscal de la nación, no necesariamente interino, sino elegido por sus pares. Habría que discutir también si acaso es necesario que la elección del fiscal de la nación siga siendo una decisión de pocas personas, de fiscales supremos, que son normalmente 4 o 5, no más. O debería ampliarse el colegio electoral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Pero digamos, eso tendría que ser objeto de una reflexión mucho más amplia y no venir de la mano de inhabilitaciones o acusaciones desde el Congreso para, por ejemplo, inhabilitar a una fiscal suprema que resulte incómoda en sus investigaciones a ciertos sectores políticos. Claro. Ahora, es curioso, ¿no? Porque hace la Constitución anterior, en los 70s, ¿no? En los 80s, hasta en los 90 inicialmente, el Congreso tenía aún más poder, ¿no? Podía no solo decidir este tipo de cosas, sino podía ponía a ratificar embajadores, generales. O sea, no hemos llegado a esto necesariamente por el Congreso, pero digamos, en parte por muchas cosas, ¿no? Hemos llegado a un punto en el cual todo se politiza a un nivel al más detalle, ¿no? Sí. Y se reinterpreta, además. Lo que pasa, en mi concepto, es que el punto de partida creería que es adecuado. Tiene que haber un sistema de pesos y contrapesos. Claro. No solo entre los 3 poderes del Estado, sino también entre organismos constitucionalmente autónomos. La Contraloría, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia. Tiene que haber un equilibrio que no es fácil a veces de encontrar para que evitemos la arbitrariedad. El problema es cuando las facultades constitucionales para buscar esos equilibrios son objeto de abuso o se tergiversan, ¿no? Y lo que es peor es que eso lo haga quien tiene la potestad de interpretar esas reglas constitucionales. Entonces, si el propio Congreso interpreta a su favor ciertas reglas constitucionales, entonces ese equilibrio de poderes se desdibuja, ¿no? Entonces, claro. No es fácil dar una respuesta a eso. No, claro que sí, claro que sí. Para cerrar, el celular de Alan García. Muerto el personaje, muerto la cosa fiscal. ¿Cómo hacemos con este tema? Yo creo que hay que distinguir ahí 2 cosas que además distingue la ley y la jurisprudencia en el Perú. Es indudable que una persona que ya no está viva no puede ser objeto de investigación. Eso, digamos, es evidente. Pero eso no significa, y la ley y la jurisprudencia lo reconoce, que a una persona que no está siendo investigada se le puede decomisar un teléfono o incautar un bien, ¿no? Hay ciertos presupuestos para eso, ciertamente, ¿no? No a cualquiera, porque en principio la incautación de un teléfono, de una computadora, etcétera, etcétera, está pensada para la persona comprendida en la investigación. Así es. Pero excepcionalmente la ley y la jurisprudencia permiten que también eso afecte a terceras personas que no tienen nada que ver con la investigación. Aquí lo importante creo que debe ser cautelar que la información que se vaya a obtener sea única y exclusivamente aquella que ha sido materia de autorización judicial. Porque evidentemente en un teléfono existe información privada, íntima, que no tiene por qué no solo ser difundida, sino tampoco tiene por qué ser conocida por los fiscales que investigan un presunto delito. Entonces ahí hay que hilar muy fino y hay que garantizar que a la hora que se vuelque a un papel las narraciones o las conversaciones o las imágenes,
solo se permita ver aquello que es objeto de la investigación. Claro. Muchos se preguntan, sobre todo los compañeros, ¿por qué no le hacerlo con los otros celulares? Con los de Nava o con los de... Y es una pregunta que, por supuesto, válida. es absolutamente válida y oportuna. Claro. Porque desde el punto de vista de la necesidad existiendo y de la, digamos, idoneidad existiendo personas vivas que están siendo investigadas, la lógica indica que, como mínimo, ellos también deberían haberle incautado los teléfonos. Claro. Por supuesto, porque de manera excepcional ante una persona que no forma parte de la investigación, debería ser como una respuesta subsidiaria frente a la imposibilidad de acceder a esa información por parte de los que están siendo investigados. Sé que no es una pregunta legal, pero ¿le parece que puede haber una intención política ahí? No lo sé, honestamente. Son suposiciones, ¿no? No lo sé, Claro. no lo sé. Diría simplemente que es una decisión judicial controvertida, pero que la ley y la jurisprudencia en el Perú permiten ese tipo de Sí, decisiones. sí, entonces Creo que interesante porque hay escenarios entonces en el cual se puede. lo relevante va a ser cómo cautelar que información que nada tiene que ver con la investigación se mantenga efectivamente fuera del acceso de los fiscales o de otras personas, ¿no? Perfecto, ha sido el doctor Meini con Perú 21 y esperamos que volvamos a hablar muy pronto. Encantado. Un gusto. Gracias. Adiós, amigos de Perú 21.